En la primera parte argumenté que los viajes a la Luna no pudieron haber sido realizados, por la simple razón que los cinturones de Van Allen, responsables, hasta donde sabemos, que no nos cocinen distintos tipos de energías ionizantes que provienen de los confines del espacio exterior, están compuestos por protones y electrones de alta energía, que en sus zonas más peligrosas alcanzan los 115 sieverts para el primer cinturón y 577 para el segundo cinturón. Solo por poner en contexto, agregaré que más de 5 sieverts son una condena de muerte a quien se exponga a dicha radiación, aun si solo es momentánea. Pues bien, la ciencia, la historia y las buenas costumbres pretenden que aceptemos que más de una decena de hombres atravesaron por más de 2 horas zonas de radiación que superaban de 20 a 100 veces el límite biológico permitido, sin haber sufrido ni un rasguño en lo que les quedó de vida, cuando por el contrario, energías de esas magnitudes tuvieron que haberlos licuado en el acto. Se pretende hacer creer, sin pruebas, porque no hay grabaciones de estas travesías, que todos los viajes a través de los anillos siguieron caminos por zonas poco energéticas, como si poco energético quisiera decir 2 sieverts, como si fuera un queso gruyère. Pero, ¿qué significa poco energético para picos de 100 a 500 sieverts? Solamente la posibilidad de rozar una zona de 20 sieverts, por poner un ejemplo, debería ponerle la carne de gallina a cualquiera. Además de existir dichos huecos no energéticos, estaríamos en grave peligro. Pero hasta donde yo sé, solamente en una zona frente a las costas de Brasil, hay una región donde la radiación se incrementa, pero no es por la presencia de un hueco, sino por la cercanía a 200 kilómetros del primer anillo. Además de existir este tipo de espacios no energéticos, querría decir que la energía en los anillos es estática, es decir, ubicable en el tiempo y espacio, cuando sabemos que la energía, a diferencia de la materia, es dinámica y se distribuye homogéneamente por el espacio que ocupa, ya que los electrones y protones, de los cuales están compuestos, siempre están en constante movimiento. De hecho, esta es una de las características que distinguen a las partículas de alta energía, sino de dónde el peligro y riesgo de las bombas atómicas. Por supuesto, en su momento, la apuesta de que la farsa del viaje a la Luna funcionaría era más que segura, en parte por la ingenuidad y fe de la humanidad, y por otro, por su falta de instrucción. A finales de los años 60, era natural que muy pocas personas fueran conscientes de la existencia de dichos anillos y de su peligrosidad. 55 años después, gente más ilustrada y menos confiada puede cuestionar la verdad oficial con argumentos sólidos y sensatos. Sin embargo, y para no dejar cabos sueltos, añadiré a este cóctel 5 argumentos más que terminen de convencer a los todavía creyentes de que más de 7 misiones, con tecnología informática en ciernes y materiales inadecuados, pudieron atravesar por más de 2 horas anillos superenergéticos sin sufrir ninguna secuela. Al final veremos que el viaje a la Luna es lo menos importante y que en realidad es un distractor que desvía el foco de atención hacia algo mucho más importante, que explica por qué nadie lo ha intentado en más de 50 años. Comenzamos. El 5 de diciembre de 2014 se lanzó por primera vez el primer vuelo orbital del módulo Orión con el fin de probar su escudo térmico, aviónica y el sistema de ingreso a la Tierra. La misión orbitó la Tierra durante más de 4 horas y llegó a una altura de 5.800 kilómetros. Este fue el primer paso de la misión Artemis, que vio finalmente la luz el 16 de diciembre de 2022, cuando fue lanzada a orbitar la Luna y tomar registros de un viaje que duró 25 días y 10 horas. Curioso que en la bitácora de la misión se registre una duración de 9 días y 13 horas para llegar a la Luna, y de 9 días y 19 horas para regresar a la Tierra.
mientras que el viaje del Apolo 11 en 1969 tuvo una duración de solo 8 días y 3 horas para ir y regresar a la Luna, incluyendo una estancia en nuestro satélite de 21 horas y 30 minutos, la mitad del tiempo con una tecnología medio siglo más vieja. Sorprendente. Por si fuera poco, y aquí cito a Wikipedia, dentro del módulo se incorporaron 3 maniquís responsables de medir la exposición a la radiación durante la misión. El primer maniquí, llamado Capitán Munikin Campos, ocupó el asiento del comandante dentro de Orión y estaba equipado con 2 sensores de radiación en su traje Orion Crew Survival System, que los astronautas usarán durante el lanzamiento, la entrada y otras fases dinámicas de sus misiones. El asiento del comandante también tenía sensores para registrar datos de aceleración y vibración durante la misión. Zohar, otro de ellos, fue protegido con el chaleco de radiación AstroRad y equipado con sensores para determinar los riesgos de radiación. Helga, el tercero, no usó ningún tipo de protección. Los maniquís midieron la exposición a la radiación con dosímetros pasivos y activos distribuidos en tejidos sensibles y con alta concentración de células madre. La prueba fue diseñada para proporcionar datos sobre los niveles de radiación durante las misiones a la Luna mientras se probaba la eficacia del chaleco. Y aquí supongo que todos nos preguntamos, pero ¿y qué fue de las 7 misiones Apolo que entre 1969 y 1972 recopilaron datos al atravesar constantemente los cinturones de Van Allen? ¿Qué sucedió con los registros de radiación y sus efectos en el cuerpo humano? ¿Para qué corroborar lo ya estudiado y no solo eso, lo ya comprobado dada la perfecta salud de todos los astronautas de las misiones Apolo que orbitaron la Luna? ¿Acaso, en más de 50 años, las condiciones de los anillos cambiaron? O más bien, ¿será que apenas están haciendo la tarea y los astronautas de las misiones Apolo jamás estuvieron en riesgo porque nunca los atravesaron? Después de esto, no me resulta extraño que este año se acabe de anunciar que se pospone hasta el 2025 la misión Artemis II, cuyo objetivo es llevar a un grupo de astronautas a orbitar la Luna, y la consecuente postergación hasta el 2026 de la misión Artemis III, cuyo objetivo es alunizar de nuevo. Por otro lado, ¿por qué si la fuerza de empuje del módulo lunar Eagle era de 3 toneladas por centímetro cuadrado, este no creó un cráter inmenso en el lugar del alunizaje? La superficie debajo del Eagle está intacta y además no se escucha el motor en la grabación del comandante Armstrong cuando avisa que están alunizando, algo inaudito, porque este motor estaba justo debajo de sus pies, y aunque en el espacio el sonido no se propaga, dentro del módulo sí que debió haberse escuchado. ¿Cómo pudo el rover de las misiones Apolo desplazarse sobre la superficie de la Luna sin marcar sus ruedas hacia adelante o hacia atrás, teniendo en cuenta que pesaba lo mismo que un auto en la Tierra? Ahora bien, si la justificación es porque en la Luna hay menos gravedad y no hay humedad, ¿cómo explicar que un ser humano que pesa mucho menos que el rover pueda dejar una huella como esta? Recordemos lo que sucede en una playa con arena húmeda o lo que sucede en una playa cuya humedad sobre la arena es del 1%. Los que conocen de fotografía saben que la siguiente foto es imposible porque está tomada a contraluz. La parte no iluminada del módulo lunar debería aparecer completamente a oscuras y el astronauta no debería verse, ni con el mejor flash de la época. Si los tripulantes del Apolo realmente fueron a la Luna, entonces ¿por qué tuvieron que grabar un vídeo donde fingían estar a punto de llegar ahí, cuando en realidad estaban orbitando la Tierra? Durante este vídeo que grabaron al interior del módulo, los astronautas pretenden hacer creer que se encuentran a medio camino de la Luna, jugando con la perspectiva de lo que se supone es la Tierra al fondo. En realidad, los astronautas se sirven de la oscuridad interior del módulo de comando
para hacernos pensar que es el espacio exterior y alejan la cámara de la ventana para que la circunferencia de la Tierra se vea más pequeña de lo que en realidad está. Ellos, por supuesto, dicen haber puesto la cámara junto a la ventana para dejarnos ver cómo se ve la Tierra desde esa distancia. Sin embargo, como se puede ver en la imagen, el borde de la ventana se ve reflejado por la luz de una Tierra que está justo frente a ellos. La deforme silueta de la Tierra se logra con la curvatura de la ventana y un objeto circular que complementa su redondez en la parte superior. Para desgracia de los astronautas, se alcanza a ver el borde de la ventana por la luz de la Tierra que se refleja en su superficie. Al querer corregir la toma, uno de los astronautas cruza su brazo delante de la cámara, lo que claramente arroja una imagen imposible, porque ningún objeto podría interponerse entre el módulo y la Tierra desde la perspectiva que ellos argumentaban tener. Este hecho hace que la toma se abra y podamos ver la luz interior de una discreta lámpara que permite manipular la cámara en la oscuridad. Una vez que la toma es descartada por la tripulación, liberan las ventanas que tenían bloqueadas y dejan al descubierto la verdadera ubicación de la ventana con respecto a la cámara. En la imagen se aprecia la silueta del astronauta Michael Collins que la tapa parcialmente, para luego hacerse a un lado y liberar toda la luz que entra por la ventana, saturando el diafragma de la cámara. Y aquí, la pregunta es simple: si se supone que los astronautas fueron y vinieron de la Luna, ¿por qué tuvieron que grabar un video en donde pretenden estar a una distancia que no es real? Bastaba con que, en el momento adecuado, hubieran puesto la cámara junto a la ventana, ¿o acaso jamás estuvieron a esa distancia y tuvieron que recurrir a este tipo de estrategias para hacernos creer algo que nunca sucedió? Elucubremos y tratemos de responder las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué los rusos no dijeron nada? Porque eran cómplices de los americanos, me explico. En 1958, los norteamericanos confirmaron con el satélite Explorer 1, lo que ya el Sputnik 2 en 1957 había observado, que alrededor de la Tierra había un campo energético, cuyas magnitudes representaban un serio riesgo a la salud humana para quien lo atravesara. Para cuando el presidente Kennedy dio su discurso sobre llegar a la Luna, el 25 de mayo de 1961, tanto rusos como americanos sabían que no podían atravesarlos, al menos no con la tecnología de propulsión y materiales que se poseía en ese entonces. Ir a la Luna no era el objetivo, era el señuelo, el distractor que movía la mano izquierda para no ver lo que hace la derecha. La información, por muy secreta que sea, siempre se filtra, así que era una cuestión de tiempo que el mundo entero se enterara de que estamos encerrados por una barrera natural, que impide que cualquier entidad biológica sobrepase la frontera de 60.000 kilómetros. Ir a la Luna era la prueba fehaciente de que se podía salir de la Tierra, por más que hubiera informes de que era imposible. Esto explicaría por qué, después de poner al primer hombre en órbita, Yuri Gagarin en 1961, los rusos perdieron el interés, simplemente no había más a dónde ir. Ante la disyuntiva de seguir la farsa y decir que llegarían a la Luna ellos también, fingiendo un viaje que los dejaría en ridículo y evidenciaría el engaño, o de hacerse a un lado y colaborar con los americanos, al menos con su silencio, pienso que entendieron que con que uno lo lograra era suficiente para que el mundo lo creyera. Además, por si los rusos cambiaban de opinión, la información de las misiones Apolo estaba seccionada de manera que nadie conociera el plan integral. La información estaba incompleta y no era fiable, ni presentable para una acusación completa. Y en el contexto de la Guerra Fría, Rusia era el enemigo de los Estados Unidos y por lo tanto, el beneficiario directo de sus fracasos. ¿Qué persona del mundo occidental iba a dar crédito a las aseveraciones de Rusia con respecto al viaje a la Luna? Nadie en los años 70 iba a creerles,
y nadie tenía las pruebas completas del engaño para demostrarlo. Lo único que hubieran ganado era el ridículo mundial. ¿Por qué los americanos sí fingieron los viajes? Porque era un negocio redondo, al igual que un adolescente que pide dinero para ir a Europa, pero en vez de eso, se va al pueblo vecino y ahorra los excedentes. En este caso, la NASA redireccionaría estos excedentes sin tener que justificar al Congreso las grandes fugas del erario público. Los excedentes de las misiones serviría para pagar gastos secretos que bajo ninguna circunstancia el Congreso aprobaría para financiar grupos paramilitares y una política de intervención en el mundo entero. Si bien los americanos no poseían la tecnología para atravesar los anillos, sí tenían la tecnología para simularlo en tiempo real, y no solo eso, también para esconderlo. Por supuesto, había que invertir muchos recursos materiales y humanos para que fuera lo más real posible. Los inevitables accidentes seguramente escaparon a su control, ya que ninguno de los astronautas que salieron a orbitar la Tierra sufrió mermas en su salud. ¿Por qué el proyecto no interesó a los rusos? Porque a diferencia de los Estados Unidos, en donde hay un Congreso que aprueba o cancela presupuestos, el Politburó ruso no necesitaba ningún tipo de aprobación. El tipo de régimen ruso tenía una línea de mando donde la élite gubernamental no necesitaba de argumentos para convencer o no a un poder legislativo inexistente. ¿Y qué hicieron entonces para fingir que sí fueron? Primero, mandaron a sus astronautas a orbitar la Tierra a una distancia segura, inferior a 600 kilómetros. Segundo, grabaron el alunizaje en la Tierra en blanco y negro y con una calidad bajísima para que las imágenes no delataran ningún error de edición. Y como los astronautas tenían puestos siempre sus trajes y cascos, era imposible verificar de quién se trataba. Tercero, durante el tiempo que los astronautas orbitaron la Tierra a una distancia segura, grabaron el viaje, jugando con la perspectiva de la Tierra, alejando las tomas de la ventana para que la Tierra se viera cada vez más pequeña. Cuarto, dividieron los procesos en tantas partes que nadie tenía una idea concreta de lo que hacían los demás. Solo el director estaba al tanto de todo. Esto garantizaba por un lado contener las fugas de información y por otro, la confusión de todos los participantes. Curioso que justo en medio del éxito mediático que significó llegar a la Luna, su director James Webb renunció al final de la misión y a los pocos meses, toda la tripulación del Apolo 11. ¿Por qué no regresaron? Primero, porque no pudieron hallar el binomio propulsión-seguridad que garantizara una salida óptima del planeta, con materiales que aseguraran la integridad de cualquier entidad viva luego de atravesar los cinturones de Van Allen. Picos de 577 sieverts son un Everest para cualquier mecanismo que intente burlarlos. Segundo, porque el avance en las telecomunicaciones volvió muy complicado mantener el engaño. De haber vuelto los habrían pillado. Por esto ni la NASA, ni nadie más se atrevió a volver a simularlos. Imagino que en la medida que la tecnología de materiales avance, creando materiales más ligeros pero más resistentes, y la tecnología de propulsión se desarrolle, con cohetes más poderosos cuyas fuentes de alimentación sean menos costosas y más energéticas, el hombre logrará no solo ir a la Luna, sino a otros planetas. Adelanto que, por el momento, los viajes tripulados al espacio seguirán solamente en buena intención. Por si quedara duda, el proyecto Artemis viene a poner la cereza del pastel. El proyecto Artemis, que busca enviar de nuevo humanos a la Luna, es el claro ejemplo de esta buena intención. Este proyecto, que inició en 2015 con el lanzamiento del módulo Orión y se concretizó en 2022 con la misión Artemis 1, tuvo como objetivo orbitar la Luna, con ayuda de 3 maniquís y un chaleco protector diseñado ex profeso para volver a medir las radiaciones a las que son sometidas las células humanas.
Curioso que se tenga que volver a medir algo que, se supone, quedó clarísimo a finales de los años 60, o ¿cómo enviaron más de 7 viajes tripulados de ida y vuelta a la Luna? ¿Será que no bastaron estos para tomar suficientes datos sobre lo que le puede pasarle a un organismo vivo que atraviese los anillos? ¿O tal vez los extraviaron? A saber que para el año 2024 estaba programada la misión Artemis II, que pretendía llevar al ser humano a orbitar la Luna. No sorprende que se pospusiera para el 2025, y no se sorprendan si de nuevo se pospone para el 2026 o el 2030. El objetivo es ganar tiempo y darse un margen de maniobra, porque los tiempos modernos son implacables y desvelan, hasta al menos informado, lo que antes eran asuntos confidenciales. Si la misión Artemis III, cuyo propósito es volver a alunizar, se canceló hasta 2026, adelanto que ésta se irá postergando también. Es verdad que una sola prueba no demuestra nada, pero la concatenación de pruebas e incoherencias marcan una tendencia que, si bien no es concluyente, debe al menos hacernos pensar que algo huele mal y no creer a ciegas la versión oficial. 55 años después del alunizaje, la tendencia parece darle la razón a este ensayo. Lo único que no responde es una pregunta fundamental. ¿Las barreras energéticas que rodean la Tierra están para evitar que salgamos? ¿O para evitar que otra entidad biológica los atraviese? ¿Nos protegen del universo? ¿O protegen al universo de nosotros? ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. Muchas gracias por tu interés y tiempo.